Muy bien. Oye, leía recién, con la Carla comentábamos que en la encuesta bicentenario de la Católica viene los índices de confianza con las instituciones. Los parlamentarios tienen 1% de confianza. 1%. O sea, el 1% de los encuestados considera que hay que tener confianza en los parlamentarios. Una cifra terrible. Y lo que están viendo ustedes es que la confianza en los procesos electorales en Chile también cae, ¿no? Efectivamente, y esa es una noticia tremendamente preocupante, Quique, porque, mira, nosotros medimos hace un año atrás, llevamos 3 años hablando de confianza, probidad y corrupción, midiendo a algunas instituciones, pero hace un año atrás medimos también los procesos electorales en Chile. Y teníamos un panorama donde 70%, 7 de cada 10 personas que estábamos consultando decía que confiaba en los procesos electorales. Y esa cifra baja de 70 a 58 en esta medición. Yo te diría, la buena noticia dentro de todo es que son los procesos electorales como un concepto general el que cae, ¿ya? Es como la idea de, no, yo desconfío de todo, ¿ah? Y yo creo que en todo hay corrupción, yo creo que en todo hay una mano metida, etcétera. Porque cuando uno lo lleva al terreno chico, es decir, al procedimental, es decir, hablemos sobre cómo se hacen las elecciones. ¿Qué pasa con el CERVEL? El CERVEL genera altos niveles de confianza, comparados con sus iguales en el mundo reconocido, se cree, de hecho, una buena parte de las personas consultadas dice que funciona incluso mucho mejor que el promedio del mundo. Hablemos de los vocales que trabajan los días de las elecciones en las mesas, altos niveles de confianza. Hablemos también respecto de los resultados de las elecciones, también altos niveles de confianza. Pero lamentablemente, y bueno, era cosa de tiempo también, que esta sensación ambiente de corrupción, de crisis de confianza con todas las instituciones públicas o privadas, alcanzara también a las elecciones. Porque lo que dice esto es cierto, porque puede ser que lo que yo comentaba, los partidos políticos en el suelo tienen 3% de confianza, los parlamentarios en el suelo, en general, quizás ellos son los que contaminan el proceso electoral más que el proceso electoral mismo, porque cuando uno cuestiona el proceso electoral, la interrogante es si está cuestionando de alguna forma la democracia. Exacto, y o sea, lo alarmante de esta baja en la confianza en las elecciones es que las elecciones son la base de la democracia. Y aquí lo que observamos es una irresponsabilidad muy grande respecto de los liderazgos políticos, independientemente de la posición política, en la defensa de las elecciones y por lo tanto de la democracia. Es muy fácil, especialmente en periodos de elecciones, y nosotros no descartamos que esta baja sea justamente porque estamos en periodo de elección, es muy fácil hacer afirmaciones infundadas, sembrar sospecha, lo hemos visto en este último par de meses, y eso es una acción donde no se están midiendo las consecuencias de lo que trae. Corroer las bases de la democracia, en este caso, poniendo dudas sobre los procesos eleccionarios, es algo que efectivamente daña mucho a la sociedad, porque finalmente a la base daña también a la cohesión social. Sí, eso lo hemos visto en otros países y asomos también acá. Algunos candidatos en un momento empezaron a cuestionar el tema del CERVEL y bueno, para qué decir, en Brasil, uno va a Brasil y la gente sigue considerando que a Bolsonaro, los bolsonaristas, lo estafaron con el sistema electoral electrónico, y lo mismo en Estados Unidos, que cada vez Exacto. que en una previa a la elección ponían en cuestión el conteo de votos. No, y Quique, o sea, para que dimensionemos, esto lo hemos visto, como tú bien dices, en Estados Unidos, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en otros países también, pero para que dimensionemos hasta dónde puede llegar una sospecha, porque finalmente esto causa un nivel de indignación en la población, fundado o no, digamos, pero en el caso de Estados Unidos termina en el asalto al Capitolio. Entonces, hay una responsabilidad que tiene que tener la clase política con el cuidado de las instituciones, hay una responsabilidad, en este caso yo diría incluso aún mayor, con el cuidado de la reputación de las instituciones ligadas al proceso eleccionario y de las elecciones mismas. Pero también no podemos dejar de pensar que parte de esta caída, como tú bien dices y citas a la encuesta bicentenario, ahí yo le hago un guiño a mi maestro, a Roberto Méndez, quien está también detrás de la encuesta bicentenario. Claro. Sí, por supuesto, mi maestro, que hay un cuestionamiento a la clase política muy fuerte.
o sea, nosotros preguntamos por 15 instituciones, si las asociaban a probidad, a corrupción, y la mayoría raya para la suma, prácticamente todas quedan mucho más asociadas a corrupción que a probidad, más allá de que hayan antecedentes o no Claro, de casos. es la percepción. Es la percepción, finalmente Sí. es esta sensación ambiente de que hay mucha corrupción en el país. De hecho, 7 de cada 10 personas consultadas dice que el nivel de corrupción en el país es muy alto. No es nuevo, ¿no? Lo venimos observando ya harto rato. Pero todas las instituciones relacionadas con el sistema político y además se suma a tribunales de justicia, salen fuertemente, especialmente asociadas a altos niveles de corrupción. Entonces, también no podemos dejar de pensar que parte del cuestionamiento que se hace o de la baja de confianza que se puede hacer a los procesos eleccionarios es porque finalmente no se confía en la clase política y por lo tanto desde ahí está contaminando la idea de las elecciones limpias, transparentes, y también es un castigo de alguna manera, castigando todo lo que tenga que ver en términos de acciones, de procesos y comunicaciones relacionadas con el sistema político, con todos los componentes, partidos políticos, Congreso, el mismo Estado, entre otros. Sí, es jodido la justicia, el Poder Judicial, porque esa es la base de la confianza ciudadana del Estado de Derecho. Entonces, que la justicia, y hace rato que no solo el Poder Judicial, sino que también el Ministerio Público, que son distintos, tienen bajos niveles de confianza en la ciudadanía. ¿Sabes por qué es importante también confiar en instituciones, verlas como instituciones proba? Porque afecta fuertemente cuando no están esas condiciones la legitimidad que tú le das. Entonces, mira, te lo pongo en ejemplos concretos. Caso Carabineros. Si yo no confío, si yo no considero como legítima la acción de Carabineros, ¿por qué voy a seguir su regla? ¿Por qué si me dice que está la calle cerrada, yo voy a efectivamente dar la vuelta y voy a ir por otro lado? ¿Por qué si me dice Carabinero que me detenga para un control policial, yo me voy a detener si da lo mismo? O tribunales de justicia. ¿Por qué respetaría la ley si yo no considero legítimo el comportamiento de las instituciones asociadas con el sistema de justicia? Entonces, esos componentes están íntimamente ligados, la idea de la confianza y la legitimidad. Cuando tú no consideras legítimo, y finalmente vuelvo sobre el tema de las elecciones, si tú no consideras legítimo un procedimiento y su resultado, tú lo desacatas. Entonces, no es solamente una noticia que las instituciones estén en una crisis de confianza, públicas y privadas, insisto, sino que hay que dimensionar que esto trae consecuencias muy grandes para el país, para la cohesión social y para el funcionamiento también, y no es menor, para la gobernabilidad, ya que estamos en tiempos de elecciones, necesitamos, independientemente de quien gane, que el nuevo gobierno tenga espacio para la gobernabilidad. Y eso significa también legitimidad de los procesos que lo instalan para gobernar. Oye, me pregunta acá un auditor, una buena pregunta. Germán Saavedra pregunta: ¿cuánta confianza manifiestan los países desarrollados? ¿Cuánto confían para tener un benchmark? Porque, claro, uno puede decir, claro, cuando decimos que el 1% confía en los parlamentarios, a todas luces es una cifra horrible, pero cuando uno dice 60, ¿es bueno o malo? Y en otros países, ¿cuánto es más o menos el promedio de confianza, por ejemplo, en la democracia? Sí, yo no tengo el dato comparativo. En Ipsos hacemos muchas encuestas comparativas con muchos países. Varias veces hemos comentado, ¿no es cierto?, aquí que algunas de esas, pero no tengo un dato comparativo. Pero sí tenemos un estudio que publicamos hace unos meses atrás sobre populismo y fraccionamiento de la sociedad. Y Chile estaba arriba, muy arriba, por cierto, en las cifras respecto de sentirse lejano de la clase política, sentir que efectivamente había un fraccionamiento.
una clase política totalmente desentendida respecto de la ciudadanía. Entre más de 30 países, en varias cifras, estábamos entre el segundo y el tercer lugar. Entonces estamos en un momento muy rudo en términos de las confianzas y cuando nosotros comparamos efectivamente con otros países, especialmente con países más desarrollados, hay una base de confianza que es mucho más alta en el funcionamiento de las instituciones. A veces hay cuestionamientos importantes a quienes ejercen los roles, pero no así a la institucionalidad misma operando. Oye, el tema de la falta de confianza, al final la responsabilidad de la confianza recae en las personas, en los políticos, ¿no es cierto? Porque muchas veces hablamos de una sociedad desconfiada, que mira con malos ojos a los políticos, que eso perjudica a la democracia, pero los políticos tampoco hacen mucho para mejorar esa imagen o esa percepción de imagen. Exacto, mira, a ver, yo diría primero la responsabilidad cabe en todos los componentes de la sociedad que tienen participación pública, porque lo que nos pasa ya hace rato es que todos los temas que estamos observando, cuando nos enteramos de algún caso, temas de corrupción, algún caso que se está investigando, tiene una consecuencia sistémica. Ya a esta altura, por ejemplo, tomemos el caso de Hermosilla. El caso de Hermosilla involucró al mundo público y privado. Involucró a tribunales, involucró a la fiscalía, involucró al mundo empresarial pidiendo favores, etc. Entonces, y nos pasa que tenemos correlatos. Hay un escándalo de proporciones importantes o un caso que aparece desde lo público, por ejemplo, con el Estado, con el funcionamiento de alguna institución, y automáticamente tiene impacto también en cómo se mira a las empresas. Tenemos un caso ligado a las empresas y también automáticamente cómo opera, cómo golpea hacia las instituciones públicas. O sea, hoy día ya no le podemos separar por espacios de la sociedad, no podríamos hablar de lo público y lo privado en forma separada. Todos los casos, todos los temas, y todas las sanciones y no sanciones, que ese es un elemento también muy importante, que es la sensación de impunidad que hay sobre los comportamientos corruptos, golpean fuertemente a la confianza en general, golpean sistémicamente. Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, Quique. Que estén muy bien, cuídate. Igual. Como la primera luz del día, noticias que madrugan. Esta mañana escuchas Cuatro Cabezas, primera edición, en Radio 13C.